al libro de Mateo, busque el libro de Mateo, hermanos, capítulo 13 y su versículo 24. Una parábola, hermanos, que también sé que nos va a hablar en esta hora el Señor. Sé que muchos tal vez la han escuchado, sé que muchos hermanos la han oído mencionar, pero aquí en esta parábola, hermano, nos dice bastante el Señor. A todos, gloria al Señor. Parábola del Señor que decía, hermanos, que aclaraba, hermanos, incluso hasta unos apóstoles que le dijeron: ¿por qué tú hablas en parábola? O sea, prácticamente, hermanos, la palabra del Señor, porque el Señor así hablaba en parábolas. Está también atrasito la parábola del sembrador. Hay otras parábolas, hermanos, pero el Señor nos va a hablar en esta hora. Mateo 13, versículo 24. Y el título arriba usted mira que dice parábola del trigo y la cizaña. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, a poner esta palabra en las manos del Señor. Que sea el Señor en esta hora hablándonos por medio de su palabra. Ayúdenme a orar, hermanos, ahí donde usted está. Si usted lo quiere hacer de rodillas, gloria al Señor. Si usted lo quiere hacer paradito, gloria al Señor, hermanos. Pero pongamos en las manos del Señor esta palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, vengo dándote gracias, Espíritu Santo. En este momento, Señor, venimos, Padre, dándote, Señor, en esta hora, Padre, estas alabanzas, Señor, que hemos entonado, Señor. Te pido, bendito Dios, que en esta hora, Padre, sea de tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora, poderoso Rey. Que seas tú, Señor, recibiendo lo que venimos haciendo en este lugar, Señor. Padre, vengo poniendo, Señor, mi vida, Señor. Vengo poniendo, Señor, estos labios, Señor, en ti, Señor Jesús. Que no sea yo hablando, bendito Dios. Que sea, Señor, el Espíritu, Señor, que esa palabra penetre, Espíritu Santo, porque sabemos que tú nos amas, por eso nos corriges, Señor. Ayúdanos, Señor, a que llevemos esta palabra, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Te damos la honra y la gloria a ti, poderoso Rey, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro ayudador, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Pongo en tus manos esta palabra. Gracias le damos al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Puede tomar asiento, hermanos, pero no se siente en alabanza. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Aleluya. Vamos a comenzar, hermanos. Esta es una palabra, hermanos, como podemos decir que fue, hermanos, fue explicada, como decimos, por el Señor, hermanos, porque el Señor hablaba por medio de parábola. Pero aquí, hermanos, nos da un gran ejemplo a cada uno de nosotros. Nos enseña, amados hermanos, puede decir que fue en aquel tiempo, pero ahora se viene aplicando también en este tiempo, hermano. Porque la palabra del Señor, hermanos, el Señor, hermanos, nos estaba advirtiendo por medio de su palabra. Nos enseña también, hermanos, de qué lado usted y yo
tenemos que cuidarnos. Y aquí nos enseña, hermanos, y lo que yo leí, hermanos, era de que aquí podemos ver por medio de esta parábola, en un campo, dice que en el campo, hermanos, representa el mundo. El campo lo representa, hermanos, en lo que es el mundo. Y la palabra, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, es, hermano, dada. Lo que puedo entender yo, hermanos, es dada por dos sembradores. Aquí dice, una por el Señor y la otra, que es el trigo, por el enemigo, que ustedes ya saben. Y usted sabe de que Él se encarga, hermanos, Él se encarga, el enemigo, de meter eso, de meter esa cizaña, hermanos. Y ya vamos a ir entrando, hermanos, más profundo. Es donde nosotros, hermanos, nos va a venir hablando el Señor, que muchas veces, muchas costumbres, hermanos, o digámoslo así, muchas mañas, hermanos, y allí nos encontramos, hermanos, cuando el enemigo viene y empieza a meter esa cizaña. Pero ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Es cuando muchas veces el cristiano, digámoslo así, porque de los demás el enemigo no se preocupa, ese no se va a preocupar, hermanos, de ellos no se va a preocupar, pero de los cristianos, hermanos, dice aquí la palabra que cuando ellos dormían, dice, vino y sembró cizaña, ¿y qué es lo que hizo él? Se fue, dice la palabra. Ahora, hermanos, como ustedes ven el título, hermanos, que tenemos allí, nos dice el trigo y la cizaña. ¿Qué significa, hermanos, esta parábola? Primero, hermanos, en lo que es los romanos, el número romano, hermanos, Jesucristo, hermanos, es el sembrador de la buena semilla. Jesucristo es el sembrador de donde usted y yo ahorita estamos ahorita. De Él vamos dependiendo. Y nos va hablando, hermanos, como leímos ahí, hermanos, nos hablaba lo que es en Mateo que nos hablaba su versículo 24, que mire lo que dice, hermanos, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dice, hermanos, que él, hermanos, sembró buena semilla. Usted ya sabe quién es el que siembra, hermanos, esa semilla. Usted sabe quién, hermanos, es el que viene, hermanos, y va a poner esa semilla, hermanos, ¿para qué? Para que demos buenos frutos, usted y yo. Para eso es, hermano. Pero hoy, hermanos, estamos en un tiempo bien difícil, digámoslo así, en un tiempo crítico, en un tiempo, hermanos, que no vamos a decir solo esta iglesia vamos a decir tiene cizaña, solo esta iglesia tiene trigo. Muchas iglesias, hermanos, tiene que haber, hermanos, la cizaña. Tiene que haber, hermanos, porque el Señor nos dice también, hermanos, que ellos querían irla a arrancar, querían irla a remover, pero muchas de las veces, hermanos, nos damos cuenta de que nosotros queremos hacer el trabajo del Señor. Nosotros queremos hacer, hermanos, incluso aquí nos dice, solo el pastor lo puede hacer. No la podemos ir a arrancar porque, hermanos, nosotros podemos arrancar el trigo también. Tenemos que tener un gran cuidado. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ponerlo en las manos del Señor. El Señor se va a encargar. Dice que el Señor se va a encargar, que también es necesario que también vaya creciendo juntamente. Es necesario, hermano, para que nosotros veamos, y el Señor ahí, hermano, nos va a enseñar que el Señor desde allí le va a dar de una sola vez. El enemigo se ha encargado, hermanos, de meter, hermanos, de contaminar la mente del ser humano. Y lastimosamente, si no solo del ser humano, del cristiano también. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra nos enseña, hermanos, que el estar durmiendo, hermanos, somos presas fáciles para el enemigo. Que el estar durmiendo, hermanos, que llevar las cosas como decimos al suave, así las voy a llevar, somos presas fáciles, usted y yo, hermanos, para que el enemigo empiece a sembrar una cizaña. Empieza a meter, a minar. Y usted sabe de que eso es peligroso. Porque de ahí no es solo esa persona, porque de ahí viene al otro, de ahí viene al otro, y viene al otro, y viene al otro. Cuando usted se viene a dar cuenta, hermanos, ha crecido demasiado. Pero el Señor, hermanos, en este día, en esta hora nos habla, hermanos, de que yo aquí le estoy predicando a un pueblo, hermanos, que es trigo y no es cizaña. Y ese, hermano, es usted.
usted sabe su condición. Ese trigo es usted, hermano. Pero sabe que estamos a tiempo si nosotros, hermanos, tenemos todavía esa mentalidad o le hemos permitido al enemigo de que mire nuestra mente. Porque en esta iglesia, hermanos, también puede filtrarse, puede haber, hay cizaña en las iglesias, hermanos. Tristemente, hermanos. Pero, hermanos, si se lo dejamos al Señor, el Señor se va a encargar, hermanos, de cortarla. Pero, hermanos, todo a su tiempo. El que siembra, hermanos, la buena semilla, el Hijo del Hombre, que es Jesús, el campo, hermanos, donde la siembra, el campo representa lo que es el mundo, para el Señor, para nosotros. La buena semilla, hermanos, son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Usted y yo, hermano. Nosotros somos hermanos, porque el Señor, hermanos, ha plantado, hermanos, en cada uno de nosotros esa semilla. ¿Y qué es, hermanos? Esa semilla, ¿qué es, hermanos? Es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios, hermano. Que usted y yo tenemos que andarla, hermano. Que usted y yo, hermanos, tenemos que saberla. Nosotros, hermanos, yo leía, hermanos, y nosotros si nos ponemos a ver, yo se me parecía, hermanos, algo complicado, porque decía yo, ¿cómo es posible que los discípulos le dijeron, explica? Y Jesús en este evangelio, ahí también sale y dice, Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Jesús las explica, hermanos. Pero imagínense ahora, hermanos, usted y yo, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un entendimiento, hermanos, que no necesitamos de estarle preguntando al Señor, sino que nosotros ya lo sabemos. Usted y yo ya lo sabe, hermano. Lo que pasa es que muchas veces, como decimos, nos hacemos los de los panes. Muchas veces nos hacemos los locos. Pero nosotros ya sabemos, usted ya sabe qué es trigo y qué es cizaña. Ya lo sabemos, hermano. Dios, hermano, nos puso a cada uno en un sitio específico como una buena semilla para que cumplamos una buena tarea. Usted y yo, hermanos, el Señor sabe a dónde usted lo ha plantado, a dónde usted lo ha puesto. ¡Aleluya! Puede ser que lo ha puesto en un lugar, hermanos, donde dueño de una empresa, puede ser que usted lo ha puesto el dueño de cualquier negocio. Pero, hermanos, el Señor sabe a dónde nosotros le vamos a servir. El Señor sabe a dónde nos ha plantado de diferente manera, de diferente situación, de diferente lugar. El Señor lo ha puesto a usted y a mí. ¿Por qué cree que estamos en este lugar, hermanos? Es porque el Señor ha elegido todo este trigo. Es porque el Señor ha puesto en usted, hermanos, que usted tiene que ser ese trigo. Y usted sabe y darse cuenta quién es la cizaña. Usted lo sabe, hermano. Pero el Señor, hermano, en esta hora le dice a un pueblo que se tiene que cuidar, que tiene que saber cómo nosotros podemos permitir al enemigo que entre para que mire nuestra mente. Porque de ahí proviene, hermano, cuando nosotros nos enfriamos, cuando nosotros, hermano, empezamos a fallecer, empezamos, hermano, despacio, hasta que físicamente, le estoy diciendo, hermano, empezamos a decaer. Que nosotros, hermano, nos entra una pereza, una tristeza, que usted, hermano, ya nos refleja, hermanos, aquel cristiano que era antes, hermanos, usted. Y si usted le pregunta, hermanos, ¿y qué pasó? No, pero lo que pasó es que yo iba a esta iglesia, pero me dijeron esto y esto, pero lo que pasó esto. Lo que pasa es que usted no se dio cuenta, hermanos, de que ahí estaba la cizaña entre medio del trigo. Tenemos que tener mucho cuidado. Usted como cristiano tiene que tener bastante cuidado. Usted no solo puede ir dando el paso, hermano, solo ir dando el paso, sino que usted tiene que fijar a dónde va pateando. Usted tiene que fijarse, hermanos, en medio de nosotros, qué es lo que está alrededor, qué es lo que está de usted. Porque usted puede ser presa fácil. Imagínense, hermanos, si nosotros ni siquiera oramos, ni siquiera, hermanos, ayunamos, ni siquiera, hermanos, tenemos esa comunión con el Señor. Dígame usted cómo no vamos a ser presa fácil para el enemigo, para poder, hermanos, meter esa cizaña fácilmente. Y si nosotros permitimos, hermanos, aquí, hermanos, la palabra del Señor nos va enseñando de que hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos, hermanos, dicen serse apóstoles. Hay muchos falsos, hermanos, que están tomando la palabra del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que se vaya metiendo, para que el ser humano vaya cayendo poco a poco.
Es triste, hermano, pero es la realidad. Dios nos ha puesto, hermano, en un lugar, en un sitio específico que nosotros tenemos que ser esa semilla, hermano. Esa semilla que el Señor ha plantado en cada uno de nosotros. Nosotros somos esa semilla, hermanos. Y oiga esto, hermanos. Hoy el Señor Jesucristo ha estado sembrando en este mundo con hombres y mujeres santos y fieles para que iluminen a todos aquellos que están en la oscuridad. ¿Y eso quiénes son? Si lo permitimos, usted y yo. Para que nosotros vayamos y alumbremos a aquellos que están en la oscuridad. Yo sé que nosotros tenemos familiares que todavía no han venido a los caminos del Señor. Yo sé que todavía tenemos hermanos, familiares, seres queridos que todavía están alejados del camino del Señor. Pero imagínense, hermanos, si usted es un trigo, usted con toda seguridad dice, yo soy ese trigo, yo le voy a demostrar a mi familia que verdaderamente es un hijo del Señor, un trigo. Pero imagine, hermanos, si usted llega y a la primera de cambio lo empiezan a agarrar y usted empieza a demostrar otra cosa. El impío no crea, hermanos, que es ignorante. El impío lo conoce a usted. En la primera vuelta que usted va a decir, falso, ¿qué cristiano eres tú? No vamos a poder, hermanos, hacer venir a esos familiares. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor tenemos que sembrarla en aquellos que no la saben, en aquellos que todavía están allí durmiendo, en aquellos que todavía no han venido al Señor. O ya vinieron, pero tal vez están más con la cizaña que con el trigo. El Señor es bueno, por eso nos ama, hermano, por su palabra. ¿Cuáles son las tareas, hermanos, de cada uno de nosotros que tenemos que hacer como buena semilla en este mundo? Es iluminar a todos los que están en esa oscuridad. Dios te ha colocado a ti en un lugar específico. Y tú vas a hacer que vayas sembrando esa semilla en los otros que están allá afuera o en tus familiares. El Señor va haciendo eso, hermano. Pero tú lo tienes que permitir. Tú lo que tienes que permitir es demostrarle al impío, demostrarle a aquel que todavía no quiere venir a los caminos del Señor. Tú tienes que enseñarles. Veamos lo que dice, hermanos, en Mateo 14, 15 y 16. Mateo 5, busque Mateo 5, allá atrásito, hermanos. Mateo 5, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Mateo 5, capítulo 5, versículo 14, 15 y 16. El Señor, hermanos, porque nos ama a cada uno, nos trae palabra que nosotros tenemos que entender. Y ya vamos a llegar, hermanos, ya vamos a llegar donde está la verdadera mata de la cizaña. Y ahí yo sé de que muchos a veces como que vamos a empezar a ver, hermanos, caras no muy agradables. Pero el Señor, hermanos, nos quiere corregir porque nos ama. Y yo sé de que entre medio de esto podemos haber una cizaña. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque el Señor, hermanos, pasa, hermanos, esa lista. Pasa, hermanos, y mira todo aquel que va sirviendo de tropiezo para aquel que se va levantando. Porque eso es lo que se encarga la cizaña. Eso es lo que se encarga ahí de contaminar. Es terrible, hermanos. Vamos a leer, hermanos, el versículo 14, 15 y 16. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a leer, hermanos, lo que es la palabra del Señor. 14, 15 y 16. Mire, dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor, hermanos. O sea que usted, hermanos, tiene que alumbrar. O sea que usted, hermanos, tiene que sacar esa luz
y ponerla donde alumbre todo, porque no la puede poner debajo, hermanos. Y allí, hermanos, nosotros tenemos que entender de que el Señor quiere, hermanos, que usted sea esa luz en este mundo, de que usted sea, hermanos, ese trigo entre medio de esa cizaña. Allí se puede, hermanos, identificar. Dice, hermanos, la palabra del Señor, que por su fruto los conoceréis, dice la palabra del Señor, amén. Todos sabemos, hermanos, no necesitamos, hermanos, un gran manual en este evangelio, no necesitamos, hermanos, para estarlo estudiando y que el Señor aquí me va a enseñar. No, nosotros necesitamos, Dios nos ha dado sabiduría para entender. Dice que mi hermano David dijo algo bien importante: necesitamos ser obedientes al Señor. Si usted tiene la obediencia, hermanos, lo demás se va a ir añadiendo. Usted, hermanos, va a estar en ese trigo, hermanos, y usted va a ver las cosas, hermanos, tan agradables, tan bonitas, pero el que tiene esa cizaña, hermanos, todo lo va a ver mal, hermano. Todito lo va a ver mal, hermanos. Hasta cuando usted vaya caminando aquí, lo va a empezar a ver mal. Hasta cuando usted venga caminando, lo va a empezar a criticar. Hasta cuando usted, hermanos, venga con la camisa de lado, ese se lo va a empezar a comer, se lo va a empezar. Esa es la cizaña que hay entre medio lastimosamente, del pueblo del Señor. Y se puede identificar, y usted no me deja mentir, se puede identificar, hermanos, lo que es la cizaña. Y se puede identificar el trigo. A la cizaña, hermanos, eso no le agrada nada. Ese, hermanos, anda siempre, hermanos, viendo. Si hasta el zapato usted se lo puso de un color, tal vez los demás no se dieron cuenta. La cizaña se va a dar cuenta que usted se trajo el otro de otro color. Como que estamos pasando en una máquina de escáner cuando usted va a un lugar. Así es de triste la cizaña, hermano. Y se lo come, y se lo come, y se lo come. Y viene y contamina al otro, y contamina al otro, hermanos. Y no tiene fin, y eso va. Y lastimosamente va cayendo todo el pueblo. Mucha gente, muchos cristianos que antes, hermanos, danzaban en la presencia del Señor, dieron el espacio, hermanos, entró la cizaña y se lo ganó. Ahora todos lo miran mal. No, es que ya no me quieren. No, es que yo antes danzaba, porque empezamos a echarle la culpa a todo y no hallamos nada, hermanos, que todo lo vemos, hermanos, de la manera mal. Todo lo vemos, hermanos, de una manera tan tristemente, hermanos, que está cayendo y está pasando en las iglesias. Y no vamos a decir, hermanos, yo como pastor no voy a venir a decir a esta iglesia, aquí hay solo trigo, porque hay cizaña también. Y de eso tenemos que tener cuidado. Mire, hermanos, ya vamos entrando poco a poco a esa palabra tan dura. Pero usted sabe que es esa cizaña, hermanos. Aquí no se vale, sea pastor, sea diácono, sea ujier, aquí se lo va terminando la cizaña y va por boca hasta que se lo acaba. Tristemente, aquí no hay, hermanos, excepción de personas para la cizaña. Aquí es parejo, hermano. Si su pastor, hermano, se equivocó, la cizaña se lo va a terminar. Si su pastor, hermanos, no danza, se lo va a terminar. Si su pastor, hermanos, se equivocó en una palabra, también. No es que necesita ir a estudio bíblico, no es que esto y lo otro, no es que yo me puedo la Biblia pasta. Y va, hermanos, la cizaña comiendo y comiendo, contaminando, ¿a quién lo permite? Pero si usted es un trigo, usted se va a mantener como el monte, que no lo mueve nada, que está ahí, hermanos, permanece para siempre. Y ese trigo es usted, y ese trigo somos todos nosotros. De usted y de mí depende que vayamos caminando, hermanos, en este evangelio cuidadosamente y que Dios le agrade lo que usted haga. Porque nos podemos llenar, hermanos, el pecho, la boca de decir todo lo que yo hago, todo el Señor lo recibe. Pero, hermanos, si somos altivos, si somos peleoneros, porque hay de todo, hermanos, de todo hay, hermanos. Si a veces, hermanos, si yo he visto, hermanos, del trigo de tan fuerte que está, hermanos, hasta en medio se han agarrado del púlpito, hermanos, de los moños. ¿Usted cree que eso viene de Dios?
¿Usted cree que eso es un buen trigo? No, hermanos, esa es una cizaña que han dejado crecer y crecer cuando, hermanos, no le pide el pueblo, hermanos. Miren, la palabra del Señor nos enseña, hermanos, de que aquellos hombres, hermanos, solo les decían, clamen ustedes porque aquel está preso. Ellos se metían todos en oración, hermanos, y el Señor hacía, rompía esas cadenas, el Señor abría, rompía esas puertas, hermanos. ¿Por qué? Por medio de su oración, por medio de mi oración, el Señor lo hacía, hermanos. El Señor lo hacía. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos, unirnos todos, hermanos, acercarnos al pastor y decir, pastor, mire, estamos viendo esta situación, estamos viendo esto, proclamemos un ayuno congregacional. Pero no hay de esos, hermanos, ya no hay de esos. Solo queremos, hermanos, usted sabe, mejor dormir, mejor decir, mire, pastor, fíjese de que viene una gran nevada, pastor, cree que no cancelamos el culto porque me voy a deslizar y estamos jóvenes, hermano. Mejor los ancianitos, hermanos, están ahí, hermanos, va a haber culto, hermano, no nos quedemos, vámonos. Así estamos ahora, hermano. Y usted sabe que hay muchas iglesias ahora que solo están viendo el bien del pastor, que solo están viendo el bien de la familia, y los demás están decaídos, los demás están acomodados. Pero nosotros como iglesia, hermano, tenemos que estar parados, fundados en esa roca que es Cristo Jesús. Alábele si puede, hermano. Alábele que puede, hermano, porque el Señor se lo merece. De cada uno de nosotros, hermanos, que le demos esas palmas al Señor, hermanos. Porque Él se lo merece, porque Él, hermano, no anduvo pensando, Él dio su vida en esa cruz, hermano. Él ha dado su vida y Él no anduvo pensando, ¿será que me va a doler esos clavos? Porque Él bien fácil hubiera podido, hermano, bajarse de esa cruz. Para Él hubiera sido bien fácil y demostrarles, pero lo hizo, hermanos, todo ¿por qué? Por llevarse nuestros pecados. Y el Señor es bueno, hermanos. Y porque el Señor es bueno, hermano, nos corrige y nos enseña y nos habla, hermanos. El Señor Jesucristo, hermano, quiere que su buena semilla traiga fruto de salvación a las almas perdidas. Tú eres ese fruto de salvación que tienes que traer a todas aquellas almas, y tú eres esa buena semilla y debes llevar frutos de salvación a esas personas perdidas que están en este mundo. ¿Qué nos dice, hermanos, el buen sembrador a la semilla? O sea, en Jesucristo. Que nos dice, hermano, la palabra del Señor nos enseña que usted, hermanos, tenemos que ser esa buena semilla. Esa buena semilla, hermanos, y dar ese fruto. Ese frutos, hermanos, frutos como cuando usted compra, hermanos, aquellas uvas que se ven apetitosas, que usted las quiere agarrar. Qué buen fruto dio ese árbol, dice. ¿De quién dependemos nosotros? De ese árbol que es el Señor. Usted es esa semilla, hermanos, que va a reventar y va a dar ese fruto. Que va a ser, hermanos, que donde usted se pare, hermanos, van a decir, este es un siervo del Señor. Que ni siquiera usted se ha acercado a los amigos y aquel va a decir, ni usted le va a decir nada, sino que su semblante, su testimonio va a venir hablando cuando usted se vaya acercando a aquellas almas que tal vez se lo querían comer o tal vez se lo querían criticar. El Espíritu del Señor va a hacer de que vaya hablando adelante de usted. Usted no va a tener que hablar. Pero imagínense aquellos que llegan, hermanos, así, con la Biblia, uno se equivoca. No se equivoca, hermanos. Y mire, el trigo y la cizaña, por eso dije el Señor, que dejémoslo, dice el Señor. Porque ve que le dicen la palabra, o sea, querían adelantar, podemos irlo a cortar. Y el Señor más adelante les dice que no, porque pueden cortar también el trigo. Mire, hermanos, usted sabe de que estamos, hermanos, pasando unos tiempos tan difíciles ahora, que ahora usted, hermanos, fácilmente puede ser engañado. Esto viene siendo, hermanos, el trigo y la cizaña viene siendo cuando por ejemplo, a usted le dan un billete falso. Usted, hermano, ahí lo anda entre medio de esos billetes que son legales. Pero usted no se da ni cuenta, pero ahí anda entre medio. Así está.
Entre medio del trigo, ahí está la cizaña. Nosotros tenemos que saber identificarla, nosotros tenemos que pedirle al Señor y el Señor le va a mostrar. Porque si usted, hermanos, alaba a un Cristo de poder, ese Cristo le va a dar la visión, le va a dar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que si ese trigo está bien fundado, que si ese trigo está más capacitado del Señor, el Señor se lo va a mostrar, hermano. Pero si no, hermano, vamos a andar ciegamente, usted va a andar agarrado de la mano con ese billete de que piensa que es verdadero y mano sabe que es falso. Y la palabra del Señor dice que hay muchos falsos predicadores, dice que hay muchos falsos apóstoles, profetas, hasta falsos cristianos nos topamos hoy en este tiempo. Y usted anda bien galán, bien creído, agarrado del brazo. Este es un verdadero siervo, este es lo otro. Y cuando sale de la iglesia, cuando sale del culto, si no tira patadas, como decía hermano Ignacio, es porque se cuida un poquito, pero después empieza. Ese no es un buen trigo, hermano. Eso es una cizaña que es terrible, pero el Señor que nos ayude. Porque es necesario. Solo el Señor sabe que la va a elegir, que la va a quitar, solo en el tiempo del Señor. Si usted lo quiere hacer, hermanos, pues tiene que venir y el Señor le va a mostrar. Yo no le digo hágalo. Usted tiene que tener ese cuidado. Porque usted se puede equivocar. Usted puede ir a arrancar el trigo en vez de la cizaña. Le va a ir dando al trigo y la cizaña la va a dejar crecer más. Y ahí es donde viene, hermanos, donde mucho pueblo perece. Donde mucho pueblo, hermanos, está engañado. Donde muchas iglesias se destruyen. Y si no hay una iglesia, hermano, ¿a dónde vamos a ir a escuchar palabras del Señor? Allá afuera no vamos a ir a escuchar palabras del Señor. Allá afuera, hermanos, allá está más fuerte el veneno ese del enemigo. Porque allí, hermanos, gente que no quiere, gente que está esperando, gente que está dando el tiempo, que cuándo será, cuándo. Mientras que usted y yo, hermanos, solo esperamos dos cosas. Bien sea que nos sorprenda la muerte o la venida del Señor. Esas dos cosas esperamos nosotros. Usted no tiene que ir esperando otra cosa más. Usted no tiene que ir pensando y decir, ¿cuándo el Señor me va a dar esta casa de 3 niveles? No, hay que pensar, hermanos, hay que pensar en que, como decía el hermano, nuestra redención, hermano, está cerca. Hay que levantar la cabeza, hermanos. Ya es tiempo de levantar la cabeza, hermanos, y no andar, hermanos, todavía agachados, no andar, hermanos, deprimidos. Hay que levantar la cabeza, hermanos, porque ese día se aproxima, ese día va a sonar esa trompeta. Va a ser terrible, hermano. ¿Qué, hermanos, qué nos dice del buen sembrador que es Jesucristo? Nos enseña, hermanos, nos dice que Él, hermanos, ha sembrado, hermanos, esa semilla que es usted y yo. Bendito sea el Señor. Ayúdenme, hermanos, a buscar, miren lo que nos dice en el libro, en Juan, hermanos. Bendito sea el Señor. En Juan 15, 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Poderoso es el Señor, hermanos. Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire qué lindo, hermanos. Pero eso, hermanos, es cuando nosotros, como dice la palabra del Señor, está puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pero si no, hermanos, esta palabra a usted ni le va a funcionar. Esta palabra no va a hacer efecto. Y más, si está profundamente esa cizaña, no, hermanos, no va a funcionar. Usted va a ver que nada funciona. Usted va a ver, hermanos, de que todo, hermanos, le cae mal. Que usted, hermanos, va a venir
Todito lo va a ver, hermanos. Si es atún agua que le den, usted va a sentir que no tiene sabor, usted lo va a sentir. Esta agua, a ver, que me han dado, es que, mire, hermanos, es tremendo cuando esta gente está, que el enemigo se las ha ganado y están en una iglesia, hermanos. Eso es terrible, terrible, hermanos. Terrible, hermanos, estar compartiendo con aquel, hermanos, que se goza, con aquel que siente la presencia de Dios, mientras que la cizaña lo está viendo, para ver qué efecto le va a dar, para ver cómo se lo termina desde abajo, como decimos. Y ya usted, hermanos, poco a poco, tal vez usted se iba levantando, hermanos, tal vez usted dice, qué lindo sentir aquí la presencia de Dios, pero usted no puso cuidado de que entre medio del trigo también va a haber una cizaña. Usted, hermanos, si no tiene cuidado, y si usted, hermanos, no está bien puesto en el Señor, hermanos, tal vez 1 o 2 días va a venir, después va a decir, me voy porque me han terminado en este lugar. Hay que entender, hermanos, que la cizaña se va expandiendo, que la cizaña, hermanos, se lo va comiendo, se lo va terminando. Aquel, hermanos, que sentía aquello agradable delante del Señor. Ese es el propósito del enemigo. Que usted, hermano, y yo estemos, hermanos, allí, hermano, con los brazos cruzados. El enemigo no quiere que usted le dé la alabanza, el enemigo no quiere que usted prospere, que usted crezca más. Es necesario, dice, que yo mengüe para que usted crezca. Pero hoy en este tiempo no. Lo dijo Juan, hermanos, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero hoy no, hermanos, hoy todos queremos ser aquí, ¿ve? El que viene levantándose, le venimos empujando, lo venimos botando. Ese no es un trigo, hermano, esa es una cizaña. Bendito sea el Señor, hermanos, que estamos en este lugar, hermanos, y que Dios nos ama, hermanos. Para que creen, hermanos, para aquel que cree que recibe tantas palabras, hermanos, es cuando viene usted, hermanos, aquel que cree que viene del Señor, hermanos, viene aquel, hermanos, y viene creyendo, porque el Señor, hermanos, va a poner una palabra, hermanos, en aquel, hermanos, en aquel que está predicando su palabra, porque Dios nos ha mandado, hermanos, nuestro Señor nos ha mandado a que prediquemos su palabra, a que la llevemos. Pero esa palabra, hermanos, tiene que funcionar, tiene que llegar hasta lo más profundo. Porque si no, hermanos, viene un año, viene otro año, viene el próximo año, y nosotros, hermanos, seguimos lo mismo. Nosotros, hermanos, no anhelamos nada. ¿Por qué, hermanos? Porque nos estamos, hermanos, cayendo en un acomodamiento terrible. Pero, hermanos, queremos, hermanos, que Dios haga la obra. Queremos, hermanos, que Dios sane. Queremos que Dios lo haga. A Dios lo queremos mandar nosotros. Como aquellas personas, hermanos, que tienen cáncer. Pero, hermanos, si confiamos, hermanos, que el Señor lo puede hacer, el Señor lo va a hacer. Pero si usted, hermanos, desde allí de su casa, acostado, pasando el día, así el Señor no funciona, así el Señor no le va a quitar esa enfermedad. Usted tiene que esforzarse, usted tiene que levantarse y decir, Señor, confío. Nosotros ya hemos visto gente con cáncer y el Señor se los ha quitado. Nosotros no hemos hecho nada, solo la pura oración. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el poder. ¿Por qué? Pero es aquel que va abiertamente, decidido a que el Señor lo haga. Y no va pensando en el día. Porque no es fácil también, hermanos, que venga el médico y le diga, ¿sabes qué? 3 días te quedan de vida. No es fácil. Usted se va para el suelo, usted se va hasta abajo. Usted, hermanos, empieza a pensar qué voy a hacer entre días. En esos 3 días, usted no me va a dejar mentir, que en esos 3 días usted ni siquiera se acuerda cuánto dinero tiene en el banco. Eso no lo va a salvar. Usted no se acuerda la mansión que tiene. Usted no se acuerda de nada. Solo se acuerda de que usted quiere seguir viviendo y que no quiere morir. Pero no se acuerda que hay un Salvador que lo puede quitar esas enfermedades. Y ese, mire, está de nuestro lado. Y ese está allá, hermanos, cuando usted le ora, aquí viene y le ora, ese le va a responder. Y ese se llama
Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor, hermanos. El Evangelio, hermanos, es tan lindo, pero también quiere sacrificio. Quiere un gran sacrificio, hermano. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si llegas, hermanos, si llegas a tu familia, como les decía a un principio, y comienzas, hermanos, comienzas a quererle hablar de la palabra del Señor y tu testimonio está por otro lado. No, hermanos, no va a funcionar. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que entender, hermanos, qué es lo que nosotros queremos, para dónde vamos, porque a veces, hermanos, se mira tanto en el pueblo, hermanos, se mira, hermanos, a veces en tantos cristianos, hermanos. Yo se lo digo, hermanos, como pastor, yo a veces veo, hermanos, que muchos hermanos van por un camino, otros van para allá, hermanos, otros se ven despistados, hermanos, otros que ya no quieren, hermanos, otros hermanos que antes eran buenos oradores, hermanos, ahora ya no, hermanos. ¿Usted cree que, hermanos, que a Dios le agradece? ¿Usted cree que tenemos esa comunicación con el Señor de esa manera? No, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque se están permitiendo muchas cosas, porque desde la congregación, hermanos, se está, hermanos, como decimos, hasta podemos decir permitiendo, hermanos, y usted sabe que los líderes o los más que debemos de estar aquí clamando son los que tenemos que estar aquí en este lugar. Y no se me sienta mal, hermanos, pero esa es la realidad. Porque nosotros vamos a cerrar esa puerta para que esa cizaña no siga creciendo. Pero si nosotros solo dejamos al hermano, al otro hermano, solo 3 peloncitos hay aquí, hermanos, eso es terrible. No vamos a cuidar de esa manera. Y yo sé, hermanos, que cuando nos hablan de oración, usted sabe, es como, por ejemplo, cuando programan a veces, hermanos, que se va a cancelar un servicio. Yo veo, hermanos, en mi teléfono, rapidito suenan, ting, 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 los mensajes, amén, amén. Cuando programamos un ayuno o una oración, 3 amenes se ven. Esa es la realidad, hermano. ¿Usted cree que así vamos a estar vigilando? Porque usted me puede venir a decir a mí, hermano, como pastor, y yo quiero que usted aprenda eso, acercarse al pastor, cualquier cosa que usted vea, cualquier cosa, usted, pastor, mire esto y esto. Porque es mentira. Mentira, porque yo lo he comprobado, hermanos. Mentira que vamos a decir, voy a orar en mi casa a esta hora. Me voy a conectar con los hermanos que ellos están allá. Es mentira, hermano. Usted sabe lo que sucede. Mejor nos echamos la otra cobija. Está muy frío y ya no queremos orar. Y así, hermanos, de esa manera, no vamos a caminar. Vamos a estar, hermanos, que todo lo que la cizaña nos diga, facilito vamos a caer. Rápido lo vamos a consumir. Oh, esto es cierto lo que dice. Esto es cierto. No me había fijado yo. Yo no me fijé, pero lo que la hermana dice es muy cierto. Por eso es que no me dio la mano. Y como ahí está, mire la cizaña, es cierto. Hoy llevé el peinado así. Y la hermana me lo dijo, con razón, dice. Ya no siento aquello tan lindo. Y ahí se lo fue comiendo la cizaña. Hasta que usted empezó a creer todo. Pero ¿qué, hermanos? Usted sabe su condición de vida. Usted sabe cómo anda delante de Dios. Podemos equivocarnos en que venga alguien y me diga, ¿sabe qué, hermano? Yo voy a ir a darle de raíz a aquel, porque lo que está haciendo no está bien delante de Dios. Pídale al Señor, que el Señor le va a dar. Pero si no, se puede equivocar. Y usted sabe que tratar con los hijos del Señor es horrenda cosa que puede venir. Por eso que nosotros, hermanos, hay que entender, hay que tener bastante cuidado en este caminar. ¿Se le puede topar una cizaña? Claro que sí. Pero usted no le ponga oído. Usted mejor agárrelo y dígale, ¿sabe qué? Vamos al altar a orar, a pedir al Señor. El Señor ahí nos va a revelar. Pero no le ponga cuidado a la cizaña, porque se lo va a terminar, hermanos. Lo va a sacar yendo, se lo va a ir llevando para afuera, para afuera. Y usted tiene que venir mejor para adentro y no para afuera. Usted tiene que poner cuidado a lo que el Señor le dice. Él sí le va a dar la mejor dirección. Él le va a dar la mejor palabra.
Ahora, hermanos, vamos, hermanos, a lo que es, hermano, la cizaña. Ahora, hermanos, Satanás, como se conoce, él, hermanos, es el sembrador de la cizaña. Por eso les decía que aquí nos enseña dos sembradores, que es el Señor y lo que es Él. Porque dice, hermano, que cuando ellos estaban durmiendo, no dice la Biblia aquí a una hora específica que ellos estaban durmiendo, porque lo que está narrando aquí es que estaban ellos trabajando, pues, y se fueron, pero no dice que fue en la mediodía, fue en la noche, pero yo me imagino que fue en la noche, como normalmente nosotros podemos dormir. Pero ahí, hermanos, es donde el Satanás, como lo conocemos, que es cobarde, que no da la cara, va a llegar. Dice que llegó a sembrar ahí esa cizaña. Él es cobarde. Él así trabaja. Por eso que el Señor Jesucristo nos enseña y Él explica también aquí, hermanos, esta parábola más clara que el Señor, hermanos, aquí está en esta Biblia. Más claro que el Señor nos dice, hermanos, Él, hermanos, es bien astuto y usted lo conoce. Y usted sabe de quién le hablo. Él, hermanos, usted sabe que todos esperan ver al diablo con unos grandes cachos, con una gran cola, y Él no se puede presentar así, porque así como somos, así como hay unas personas que son miedosas, con solo ver que viene la cola, sé que no aguanta. Entonces dice que Él se va a vestir de ángel de luz. Él se va a venir y se le va a poner ahí enfrente. Y así, hermanos, también hay muchos cristianos que así se van. Usted lo va a ver con saco y corbata. Se tiene que filtrar entre medio del trigo para que usted pueda confiar y caer fácilmente en la cizaña. Y cuando venga a sentir, ya está en las manos del enemigo, ya usted no va a saber nada del Señor, ya usted esta palabra le va a querer enseñar de que no viene del Señor, porque aquí también nos habla la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo, hermanos, en Pedro nos habla, hermanos, que también Él se va a encargar de querer torcer esta palabra para que usted, hermanos, todo lo vea mal, todo lo vea, así como a veces, hermanos, lo sabemos ver en las congregaciones. Así, hermanos, así. Así, hermanos, es de fácil. Y no necesitamos, hermanos, no necesitamos tanto para entender. Usted es sabio, usted y yo, el Señor nos ha dado una sabiduría tan grande, hermanos, que si yo sé que hay un hoyo aquí, le digo yo tiro y usted no se va a tirar. Porque usted sabe. Pero fácilmente nosotros le ponemos cuidado a las cosas que a veces no vienen del Señor. ¿Por qué somos tan débiles en esa parte? Esa es mi pregunta que digo yo a veces. Como yo les decía, cuando antes que yo me convirtiera, les decía yo la otra vez, yo pensé que en una iglesia iba a llegar y que, bueno, sí, en mi mente yo decía, tal vez solo las alas, me va a faltar verles. Pensé que solo santos, ángeles iba a haber en una iglesia, porque digo yo, la iglesia es para cambiar, la iglesia es para restaurar, la iglesia es para esto. Pero vemos la realidad, hermanos, que estamos viviendo, que no es así, que tiene que haber, es necesario que esté la cizaña. Es necesario para que usted también pueda hermanos, caminar y poder, hermanos, hacerlo a un lado y seguir caminando. Porque si usted anda, como dicen, debilucho, hermano, en la primera, lo va a sacar. Y el enemigo es astuto. El enemigo es bien astuto, hermano. Por eso nosotros, hermanos, cuando hablemos, cuando lo que sale de nuestra boca, dice la palabra del Señor, que con esta lengua, con lo que es la boca, nosotros podemos hacer un incendio grandísimo. Como les decía la otra vez, desde aquí, usted puede asesinar a otro allá en El Salvador, en Guatemala o en Honduras, donde quiera que esté. Usted lo puede hacer. Y no es necesario que usted vaya allá al país, desde aquí lo puede hacer. Sí, media vez agarre a alguien allá de esos matones, usted le diga esto y esto, aunque sea mentira, ¡pum! $500, ya le corté la cabeza, ya lo asesinó. No tuvo que moverse, simplemente solo hablar. ¿Y quién mina esas mentes? ¿Quién pone eso? Es el enemigo, Satanás, que de eso se encarga. Él sabe que le queda poco tiempo de vida. Ese enemigo, hermanos, que sembró la cizaña, ¿a qué hora vino él? Dice que vino cuando ellos estaban durmiendo.
A esa hora vino. Vino, dice, podemos decir que vino de noche, vino en el momento que todo estaba, como aquellos estaban, pues menciona, durmiendo, estaban descansando, pues me imagino que ellos estaban roncando, pum, fácilmente, llegó y lo implantó. Pero como él es cobarde, hermanos, él lo va a hacer de esa manera. La metió, hermanos, para que nadie se diera cuenta, según él, lo metió de esa manera, la cizaña, para que nadie se diera cuenta. Y hoy lo estamos viviendo, hermanos, en carne propia, hermanos, lo que se lleva, hermanos, a veces entre uno con el otro, entre el mismo cristiano, lo vamos llevando, lo vamos viviendo, porque es necesario que acontezcan también, porque la palabra del Señor no puede quedar mentirosa, hermano. La palabra del Señor se tiene que cumplir. Por eso que nosotros, hermanos, tenemos, hermanos, que entender a dónde usted está parado, que qué está haciendo en este lugar, que no se va a dejar minar de nadie, que usted mejor le va a pedir esa dirección al Señor, y lo mejor que le puedo recomendar es que busque a alguien que sí le va a dar un consejo. Es que usted busque a alguien que sí lo va a saber entender. Es que usted busque a alguien en quien sí le va a ayudar y que no lo va a terminar de revolver en la misma. Hay que tener mucho cuidado. Por eso dices, hermano, por eso en las congregaciones Dios levanta a alguien, a un pastor. Si usted me viera joven, hermano, pero yo sé de que yo no le voy a dar una palabra de destrucción para su vida, pero yo no le voy a dar una palabra, hermanos, de que lo voy a terminar de hundir. Yo mejor le voy a echar el brazo y le voy a decir, hermano, siga adelante. Pero a veces, hermano, nos vamos a acudir donde está la mera cizaña. Allí nos vamos. Y según nosotros, vamos al lugar indicado. No nos damos cuenta que nos vamos a meter en el mero hormiguero, como dice. Y después de las cosas, cuesta salir a flote. Usted sabe tantas gradas que se suben para poder salir. Y después vienen los lamentos. Después viene el lloro. Después vienen que mejor hubiera confiado en el Señor, mejor me hubiera ido a esto, pero ya es demasiado tarde. Para evitar, hermanos, que el mundo sea salvo, nosotros tenemos que dar esa palabra. El diablo, hermano, vive para contaminar con cizaña las iglesias. ¿De qué está hablando esta palabra, hermanos? Como hace, hermanos, el diablo para contaminar el trigo. ¿Cómo hace, hermanos, el diablo para contaminar el trigo? Respuestas que las encontramos en la Biblia, porque le digo, él es bien astuto, hermanos. Él es bien astuto, hermano. Usted sabe de que cuando ve una iglesia como ahorita, ese le lleva hambre, hermano. Ese le lleva hambre, y si es posible, va a querer meter la cizaña más fuerte para que todos caigan. Para después él luego burlarse. Para después él verlo de donde usted venía. De eso se encarga, hermanos. Busquemos, hermanos, segunda de Pedro 2:1. Mira, hermanos, que ese diablo que le dicen es bien astuto, hermano. Y yo sé que usted lo conoce, hermano. Y nos enseña, hermanos, de que él va a querer torcer todo lo que es del Señor. Pero usted tiene que estar presto sus oídos al Señor, su mirada en el Señor, para que no vaya a venir creyendo lo falso que hay, y usted lo va a poder entender fácilmente. Dice, hermanos, segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre él mismo destrucción repentina. Oiga bien lo que dice, hermano, que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías
¿Y qué quiere decir eso? Falsas enseñanzas. Ahí nos enseña, hermano, que usted tiene que ser atento, que usted tiene que estar, como decía un hermano, con las antenitas bien puestas, para que usted no pueda ser engañado, hermano. Y dice, sigue diciendo, hermanos, y muchos seguirán, dice, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Qué tremenda, hermanos, cómo el Señor, hermanos, nos está alertando, cómo el Señor, hermanos, nos está preparando para que no caigamos, hermanos, en lo que el enemigo quiere, hermanos, hacer caer a la congregación, hacer caer al pueblo, hacer caer al cristiano, hacerlo caer a usted. Usted tiene que saque la sabiduría que Dios le ha dado. Lea la palabra del Señor. Es lo que siempre le decimos. Escudriñe la palabra del Señor. Para que usted, hermanos, no sea engañado. Porque fácilmente podemos ser engañados, como fácilmente a veces caemos en ese engaño. Y yo sé, hermano, que usted ha caído alguna vez con lo que le estaba dando de ejemplo. Sé que usted alguna vez le dieron un billete falso. Y hasta usted tal vez fue a la tienda y lo quiso comprar y le dijeron, ese billete no sirve. Por misericordia de Dios nos lo llevaron preso. Caemos fácilmente. Se mete entre medio del trigo. Se mete lo falso. Pero como nosotros, hermanos, muchas veces por falta de sabiduría, muchas veces por falta de pedirle al Señor, por falta de estar conectado con el Señor, fácilmente venimos a caer, hermano. Pero que el Señor nos ayude, hermano. El plan, hermanos, de Satanás es disfrazar la cizaña para que perezca el trigo. De eso se encarga el enemigo. Se va a disfrazar, hermanos, como les decía a un principio. ¿Para qué, hermanos? Para que perezca el trigo. Él quiere que crezca la cizaña, pero en este lugar no le vamos a permitir. Pero en este lugar usted y yo tenemos que hacer algo. En este lugar usted y yo, hermanos, tenemos que dar ese paso. Tenemos que tener ese cuidado. Porque el Señor, hermanos, no quiere, hermanos, que ninguno de nosotros vaya a ese lugar donde arde, hermanos, ese infierno. El Señor no quiere que ninguno de nosotros vayamos allá, hermanos. Hay que estar, hermanos, sabedores, hermanos, qué es lo que el Señor nos está diciendo. Pero ¿qué es, hermano? ¿Qué es la cizaña? Dice que es planta, tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas y planas, cuyos granos contienen, dice, un principio tóxico